que es una mezcla muy curiosa. Es una memoria de supervivencia y a la vez una especie de manual de instrucciones para la mente. Hablo de El mundo de la gratitud, de Alexandra González. Y ojo, aunque pueda sonar al típico libro de autoayuda, te aseguro que es algo bastante más visceral. Totalmente. La autora nos lleva por un viaje que empieza, bueno, en el fondo de un pozo, una crisis personal que es devastadora, y termina con el descubrimiento de lo que ella bautiza como la ley de la gratitud. Así que nuestro objetivo hoy es, pues, desgranar un poco esa ley, entender de dónde sale y, sobre todo, cómo funciona el marco que propone para aplicarla, que es sorprendentemente práctico. Sí, es muy práctico. De hecho, todo el libro se organiza alrededor de una metáfora central que a mí me parece muy potente. Los 5 océanos. Los 5 océanos, exacto. Cada océano es una gran área de la vida. A ver, están los recursos materiales, las acciones que otros hacen por nosotros, las pequeñas grandes cosas, las relaciones humanas y, por último, la propia vida personal. Y lo interesante es que no es solo una imagen poética, ¿sabes? Es un sistema, casi un mapa mental, para organizar de forma consciente esto de practicar la gratitud y que no se te escape nada. Vale, pues vamos a meternos en faena. Porque para entender el mapa, primero hay que entender el naufragio que lo originó, ¿no? Desde luego. La autora nos cuenta su historia desde la adolescencia, y es una historia que, seguro que a más de uno le suena. Por fuera, pues una chica normal, buena estudiante, tranquila, pero por dentro, un auténtico caos. Exacto. Ella usa un término para describirse que es un poco de otra época. Se define como colérica melancólica. Sí, a mí también me llamó la atención. Suena casi a personaje de novela del siglo XIX. Es un término antiguo, sí. Hoy lo traduciríamos como una persona con una sensibilidad muy alta, con tendencia a la introspección profunda, pero que al mismo tiempo tiene una mecha muy corta para la frustración. Una combinación bastante explosiva. Mucho. Era muy perfeccionista, se refugiaba en los libros, en el arte, pero ese mismo refugio se convirtió en una especie de jaula de oro que la aislaba y además alimentaba un inconformismo constante con todo. Y lo más tremendo es que todo este proceso era, pues, invisible para los demás. Ella misma cuenta cómo fue construyendo ladrillo a ladrillo lo que llama grandes fortalezas mentales, de negatividad, de quejas, de inseguridad. Claro. Por fuera parecía que todo iba bien, pero por dentro estaba levantando un muro que la separaba de todo. Es que ahí está una de las claves que el libro subraya desde el principio. Las crisis más profundas no siempre son las más ruidosas. A menudo se gestan en silencio, en esa disonancia entre lo que proyectamos y lo que sentimos de verdad. Y esa fortaleza de negatividad, como cualquier construcción sin buenos cimientos, al final, pues se vino abajo. ¿Y de qué manera se vino abajo? El punto de inflexión llega a los 23 años. Se ha ido a vivir a un país angloparlante, lejos de su familia, de su cultura, y se enfrenta al rechazo, a un estrés brutal. Una frustración que la desborda. Totalmente. Todo eso cristaliza en una depresión severísima. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria, porque su cuerpo empieza a fallar. Es un caso de libro de somatización, vamos. Explicamos un poco esto, que creo que es fundamental para entenderlo todo. Pues la somatización es, dicho de forma sencilla, el cuerpo gritando lo que la mente calla. Imagina que el estrés y la angustia son agua llenando un vaso. Si no vacías ese vaso, de alguna manera, pues hablando, buscando ayuda, al final el agua se desborda. Y ese desbordamiento fue físico. Claro, en su caso se manifestó en insomnio extremo, pérdida total del apetito. Su cuerpo básicamente dijo: hasta aquí hemos llegado. El colapso fue total. El libro cuenta una escena que te rompe por dentro. Acaba en una clínica con un cuadro de amnesia tan grave que cuando su padre viaja desde Colombia para verla, se pone delante de ella y su propia hija no sabe quién es. ¡Qué fuerte! No lo reconoce. Es que tocar fondo se queda corto para describir algo así. Pero es precisamente en ese punto cero, en esa colisión contra el mundo, como ella lo llama, donde empieza la reconstrucción. Y en ese proceso descubre un concepto que es la piedra angular de todo su método: la neuroplasticidad. Ah, la famosa neuroplasticidad. Sí, se da cuenta de que el cerebro no es una estructura fija, inmutable, sino que es como un músculo que se puede entrenar, que nuestros patrones de pensamiento son como caminos en un bosque. Cuanto más transitas por el camino de la queja, más ancho y fácil de recorrer se vuelve. Pero puedes, deliberadamente, empezar a abrir un nuevo sendero. Y ese nuevo sendero es la gratitud. Ahí está. De aquí nace su ley de la gratitud.
Ella insiste mucho en que no es una ley mágica ni esotérica, ¿eh? Es algo mucho más terrenal. Es una ley de enfoque. De enfoque, sí. Lo resume con un dicho colombiano que me parece brillante. ¿Puedo enfocarme en el problema y llorar? ¿O enfocarme en la solución y vender pañuelos? Es una elección activa sobre dónde pones el foco de tu atención. No es negar que existe un problema, para nada. Claro. Es decidir si vas a dedicar toda tu energía mental a describir el problema o a buscar la solución. Para ilustrarlo, recupera la anécdota bíblica de los 10 leprosos. Jesús los cura y los 10 se van, aliviados felices. Pero solo uno, que además era samaritano, un extranjero, se da la vuelta y regresa para dar las gracias. Sí, es un pasaje muy conocido. Y la reflexión que hace la autora es potente. El 90% dio por sentada la curación. Se enfocó en lo que venía después. Solo el 10% se detuvo a reconocer y agradecer el milagro. Su propuesta es, pues, entrenarse para formar parte de ese 10%. Y ese reenfoque tiene un poder psicológico brutal. Como decíamos, no es optimismo ingenuo. Es elegir en qué vas a hacer zoom. La propia autora lo define como un aniquilador de quejas, preocupaciones, negativismo y angustia. Un aniquilador. Sí, porque es muy difícil que la queja y la gratitud coexistan en el mismo pensamiento al mismo tiempo. O te centras en la gotera del techo o agradeces tener un techo sobre tu cabeza. La realidad es la misma, pero la experiencia interna es radicalmente diferente. Pero a ver, aquí es donde a mí me surge una duda y creo que es la que le puede surgir a mucha gente. ¿Esta idea de agradecer en medio de la dificultad no corre el riesgo de convertirse en una especie de positividad tóxica? Es una objeción muy buena, sí. Es que es fácil decir vende pañuelos a toro pasado, pero cuando estás metido en el barro hasta el cuello, que alguien te diga que te enfoques en lo bueno puede sonar a burla. Totalmente. Y es una objeción fundamental. Y el libro la aborda de forma muy inteligente. La gratitud que propone González no es negar el dolor. No es decir, qué maravilla de crisis estoy teniendo. Eso sería autoengaño, claro. Sería absurdo. Se trata de algo mucho más sutil. Es reconocer el dolor, aceptarlo, y al mismo tiempo buscar activamente la oportunidad que se esconde en él, por pequeña que sea. La gratitud no es por el problema en sí, sino por lo que el problema puede sacar de ti. O sea, no agradeces que te hayan despedido, pero sí puedes agradecer la oportunidad de reinventarte o la fortaleza que no sabías que tenías para afrontarlo. Exactamente. Agradeces la resiliencia que estás descubriendo, la creatividad que se despierta para buscar soluciones, la gente que aparece para ayudarte. Es un cambio de foco, de lo que has perdido a lo que estás ganando en términos de crecimiento personal. Entiendo. Y aquí es donde entran en juego sus océanos, como una guía práctica para no perderse. Vamos a navegar por ellos entonces, porque los ejemplos del libro son lo que realmente ancla la teoría a la tierra. Y empecemos por uno que, de primeras, a mí me hizo sonreír. A ver. En el Océano Índico, Recursos Materiales, le dedica un capítulo entero a agradecer por los productos de higiene personal. Parece una trivialidad, ¿verdad? Pero es un punto de partida genial para entender el método. Totalmente. Te da unos datos históricos que te dejan con la boca abierta. Por ejemplo, cuenta que durante siglos, las clases altas europeas usaban para su higiene trozos de lana empapados en agua de rosas. Agua de rosas, bueno. O que el primer papel higiénico comercial, inventado en 1857 por Joseph Gayety, era un artículo de lujo que se vendía en cajas y llevaba aloe. Y lo de la pasta de dientes es de otro nivel. A ver, cuenta. Pues la primera mezcla que se conoce, del antiguo Egipto, llevaba piedra pómez pulverizada, sal, pimienta y uñas de buey trituradas. ¿Perdona? ¿Uñas de buey? Uñas de buey. De repente, mi dentífrico de menta me parece la mayor maravilla de la ingeniería moderna. Definitivamente un motivo para estar agradecido. Es que justo ahí está el poder de esta práctica. Agradecer por algo tan cotidiano como un rollo de papel higiénico o un tubo de pasta de dientes tiene un efecto potentísimo. ¿Por qué? Primero, ancla la gratitud en el aquí y ahora, en lo inmediato. No tienes que esperar a que te toque la lotería para sentirte agradecido. Puedes hacerlo ahora mismo, en tu cuarto de baño. Y segundo, desmantela por completo nuestra tendencia a dar las cosas por sentadas. Te obliga a ver lo extraordinario que hay en lo más ordinario. Vale, esto funciona para lo material y cotidiano. Pero, ¿qué pasa con los otros océanos? ¿Cómo se aplica esto, por ejemplo, a las personas, a las relaciones, que suelen ser nuestra mayor fuente de alegría, pero también de dolor?
Pues el libro aborda esto en el océano de las relaciones humanas y lo hace de una manera muy interesante. No se limita a decir agradece a tu familia y a tus amigos, va un paso más allá. Propone, por ejemplo, el ejercicio de agradecer por relaciones que fueron difíciles o que terminaron mal. Eso sí que es un desafío. Agradecer por un ex que te hizo la vida imposible. Bueno, no por el daño que te hizo, claro, sino por la lección que aprendiste. Quizás esa mala experiencia te enseñó a poner límites, a valorarte más, o te mostró exactamente qué es lo que no quieres en una pareja. Agradecer por la claridad que te trajo esa oscuridad. Justo. O agradecer por una amistad que se terminó no por el final, sino por todos los buenos momentos que sí existieron y que forman parte de tu historia. De nuevo, es una lección de enfoque. Entendido. Y de las relaciones nos lleva al océano más profundo, el Océano Pacífico. Vida personal. Y aquí vuelve al origen de todo, los problemas y las crisis. Cierra el círculo. Sí. Cita a H.G. Wells, que dijo, «La crisis de hoy es el chiste del mañana». Y también recupera esa famosa interpretación de John F. Kennedy sobre la palabra china para crisis, que se compone de dos caracteres, uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Y este punto es el cierre del círculo, como dices, porque conecta directamente con su propia historia. Su mayor peligro, ese colapso que casi le cuesta la vida, fue también su mayor oportunidad de transformación. Es la prueba viviente de esa dualidad. Claro, es el ejemplo perfecto. Y usa otros, como el de Abraham Lincoln, que acumuló fracasos políticos y personales devastadores antes de llegar a ser uno de los presidentes más importantes de la historia. O el de Michael Jordan, a quien echaron del equipo de baloncesto del instituto. La gratitud en la adversidad es esa capacidad de ver el trampolín donde otros solo ven el precipicio. Entonces, si tuviéramos que destilar la idea central de todo esto en una frase, ¿cuál sería? Que la gratitud no es una emoción pasiva, una especie de estado de ánimo que nos visita de vez en cuando. El libro la presenta como una disciplina activa, una habilidad que se entrena. Una habilidad. Sí, una elección consciente que, apoyándose en la idea de la neuroplasticidad, tiene la capacidad de reconfigurar literalmente nuestra mente y, por tanto, nuestra forma de experimentar la vida. Y el viaje del autor es el argumento más poderoso, sin duda. Demuestra que incluso desde el fondo más absoluto, desde una depresión y una amnesia, se puede reconstruir una vida plena a través de un cambio radical de perspectiva. No es magia, es trabajo diario. Y el modelo de los océanos es precisamente la herramienta que propone para ese trabajo. Es una invitación a cartografiar nuestra propia vida, desde lo más básico, como el agua del grifo, pasando por las relaciones complejas hasta las crisis que nos marcan. Buscando los motivos. Buscando deliberadamente los tesoros, los motivos para agradecer, que se esconden en cada una de esas áreas. Es un enfoque muy completo, la verdad. Agradecer por lo que se tiene, por lo que se aprende, por lo bueno y por lo que nos hace más fuertes en lo malo. Sí, el libro se centra de una forma muy poderosa en agradecer por lo que está presente en nuestras vidas. Pero al terminar de leerlo, me quedó una reflexión dando vueltas. Una pregunta que el libro no explora directamente, pero que su propia lógica sugiere. Adelante, dispara. Hemos hablado de aplicar esta ley de la gratitud a las presencias en nuestra vida. Objetos, personas, experiencias. Pero, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva si aplicáramos esa misma ley a las ausencias? A las ausencias. Sí. ¿Qué pasaría si dedicáramos tiempo a agradecer por aquello que no sucedió, por ese trabajo que no conseguimos, por esa relación que no funcionó, por las puertas que se nos cerraron y que, sin saberlo, nos obligaron a buscar un camino diferente y, quizás mejor? ¿Qué fortalezas se podrían revelar al agradecer no solo por las batallas ganadas, sino también por las que, por suerte, nunca tuvimos que librar? Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.